Cordialísimo saludo a todas las personas que a partir de este momento se conectan en este Facebook Live en la plataforma periodicoeldiario.com y las redes Twitter, Instagram, Facebook y el Diario TV en el canal de YouTube. Lo prometido es deuda, lo anunciamos este fin de semana. Tenemos hoy el contacto con el arquitecto Arturo Montejo Niño, exalcalde por 2 veces de la ciudad de Tunja, la primera vez por decreto, la segunda por elección popular, y una de las personas que más conoce la ciudad, su figura para algunos controvertida, para otros muy querida, pues ha sido noticia en los últimos días, dada la decisión del Juzgado Noveno Administrativo de la Rama Contenciosa Administrativa, que determinó confirmar la decisión del tribunal y convertirla en la realidad mediante la decisión de ordenar el reintegro de los dineros correspondientes a la inversión de la biblioteca en el Parque Biblioteca que diseñó Arturo Montejo hacia 2009-2010. El juzgado hace efectiva la determinación del tribunal que estaba tomada desde hace 2 o 3 años en sentencia correspondiente y dice que efectivamente, como no se hizo la biblioteca que estaba nítidamente estipulada en el compromiso contractual firmado con la firma constructora, pues entonces el constructor tiene que devolver los dineros que tasó el juzgado haciendo las respectivas operaciones y correcciones en 1950, 1980 millones de pesos, casi 2.000 millones de pesos que tienen que ser reintegrados al Tesoro Municipal. Pues esto origina toda una especulación, no una especulación, sino una serie de análisis y controversias sobre lo que sucedió realmente. Ahora lo que viene es si efectivamente el consorcio constructor va a devolver la plata o no. Si devuelve la plata, pues no hay ningún problema, porque todo se saldaría. Si no la devuelve, entonces, ¿quién va a responder? ¿Qué situación se va a presentar? Aquí, nosotros esta semana, en la página, en el periódico El Diario, se tituló algo así como, ¿qué resultó peor? La decisión de Arturo Montejo hace 10 años, 11 años, de construir el Parque Biblioteca, sin muchos estudios, sin diseños, como se ha dicho siempre, o la decisión de Fernando Flores en el año 2014-2015, sobre todo en el 2015, cuando decide permitir el cambio o destinar de otra manera los recursos, olvidarse de la construcción de la biblioteca, pagarle al contratista solamente por la construcción del parque que hoy vemos
en el sitio donde esté establecido, que es detrás de la presentación, en ese lote que todos recordamos, en la salida a Moniquirá, a mano izquierda, saliendo hacia Moniquirá precisamente, y que hoy es el parque, es un complemento como del parque recreacional, porque yo no sé si eso se seguirá llamando parque biblioteca o no, porque no hay biblioteca. Bueno, en fin, por esas obras que están ahí se pagaron 3.800, finalmente se pagaron 3.800 millones de pesos. De los 3.800, pues como queda dicho, 1.900 y pico, 1.950, 1.980 millones, ordenan reintegrarlos. Doctor Arturo, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la invitación. Y yo sí quisiera que analizáramos, en principio, analizáramos este tema de la historia del Parque Biblioteca. Este es el Parque Biblioteca. ¿Esto qué es? ¿En qué terminó? Reconstruyamos esta historia. Seguramente la semana entrante o en estos días, Fernando Flores estará en este mismo canal para que dé su versión. Pero por ahora, escuchamos la suya, arquitecto Arturo Montejo, sobre lo que sucedió en el transcurso brevemente, la historia del Parque Biblioteca, que lamentablemente quedó sin biblioteca. Bueno, muy amable, Pedro Esaú. A usted un saludo muy especial y a toda su audiencia, la audiencia del periódico El Diario y en todas las redes virtuales que en este momento nos están sintonizando. Un abrazo y un saludo para todos. Le agradezco muchísimo esta oportunidad que usted me brinda para, como se dice, hacer una historia de lo que se planeó, de lo que se estructuró y al final lo que quedó de un proyecto que era pues la ilusión de mucha gente, de esa gran comunidad estudiantil que es la ciudad universitaria Tunja, de tener una biblioteca y por supuesto un parque. Voy a ser muy concreto en la historia, muy rápido. Cuando yo presenté mi propuesta a la alcaldía de Tunja, vi en ese lote que usted acaba de describir, la posibilidad de construir allí un parque biblioteca más o menos parecido al parque biblioteca Virgilio Barco que se construyó en Bogotá en el sector del Salitre. Entonces, ya elegido como alcalde y cumpliendo mi propuesta de campaña, me di a la tarea primero de conseguir el lote. Ese lote era del INURBE, inicialmente del Instituto de Crédito Territorial, después se convirtió en INURBE. Y el INURBE estaba en proceso de liquidación. Y la liquidación la estaba adelantando el Ministerio de Vivienda. Fui al Ministerio de Vivienda, en esa época el ministro era el doctor Juan Lozano, le propuse y le mostré la idea de hacer allí un parque biblioteca en ese lote y él, sin dudarlo, me apoyó en la idea y comenzamos un trámite para adquirir el predio a nombre del municipio. Inicialmente estaba valorado en una suma más o menos de unos 6.000 millones de pesos. Es un área de casi 2 hectáreas, 20 y pico de mil de metros cuadrados. Y como estaba en proceso de liquidación, pues tenía un avalúo ya comercial para venderlo. Acudí al presidente de esa época, el presidente Álvaro Uribe, y le conté, le dije, presidente, yo quiero hacer allí un parque biblioteca, pero no tenemos 6.000 millones para ese lote. Necesito que nos lo regale. Se hizo una figura jurídica y el gobierno nacional prácticamente le regaló al municipio de Tunja el lote porque solamente se pagaron 180, algo así, o 200 millones de pesos, que era lo que se debía de impuesto predial. Se hizo el cruce de cuentas y recibimos el lote prácticamente en donación. Ya con el lote en propiedad, procedimos a incluirlo dentro del paquete del empréstito que se tramitó en aquella época para construir el parque biblioteca. Quiero dejar en claro un tema muy preciso. Se proyectó allí un parque biblioteca y se hizo una licitación que incluía 2 grupos, diseño y construcción de la obra. Entonces, para que no se diga que fue que se contrató una obra sin estudios y sin diseños. No, se hizo un solo contrato para que el oferente que presentara propuesta ganara la licitación para hacer en primera etapa el diseño del parque biblioteca y en segunda etapa la construcción de la obra. Esto que quede claro, para aclarar ese punto que se ha divagado mucho en el aspecto de que yo planeé mal la obra. No, la obra se planeó de esa forma para que normalmente es un esquema que se utiliza y que actualmente se está utilizando nuevamente para que cuando el contratista de la obra esté ejecutando el proyecto no salga con evasivas, que fue que quedó mal, que el proyecto no cabe, que está mal diseñado. Entonces, un solo responsable en la parte de consultoría y en la parte de construcción, y así se proyectó la licitación.
¿Qué incluía esto? Incluía diseñar y construir un parque con una zona para los jóvenes que pidieron, los jóvenes que en esa época, no sé si recuerdan, Tunja estaba, digamos, iniciando ese proceso de vida urbana, aparecieron estas famosas tribus urbanas, los emos, los X, todos estos. Yo me reuní con ellos y les dije, ¿qué quieren? Ellos dijeron, queremos un parque para hacer skate, para hacer bicicleta en el aire, para hacer monopatín. Y se incluyó dentro del diseño un área para un skate, o sea, un parque para ellos, un parque de este estilo. Un gran muro, les dije, allá contra la presentación, ese muro que hay allá en el costado sur del lote, allá ese es el muro para que vayan y hagan su expresión cultural con grafitis, con videos, con murales, con murales, con todo esto. Y así se había proyectado inicialmente el diseño del parque biblioteca. Y lógicamente una biblioteca que para esa época ya yo la estaba visionando y así se había diseñado que fuera una biblioteca prácticamente digital, lógicamente con un área física, con libros de papel, como es lo lógico, como es lo romántico, como es lo bello de la lectura, el libro, pero también un área para tener una gran área de computadores, un área virtual para integrarse con todo el sistema BiblioRed que existe en Colombia y el mundo y que se puede acceder a cualquier biblioteca de cualquier universidad o centro educativo del mundo. Así se proyectó, así se dejó. Vino la acción popular que interpuso el doctor Pedro Pablo Salas, en esa época concejal de la ciudad. Concejal. Él dijo que allí no se podía construir esa biblioteca porque ese lote era un humedal. Y ahí se creó la polémica. Inició el proceso de la acción popular. Se pidió que se suspendieran todas las actividades del diseño mientras se aclaraba si el lote, sí o no, se podía construir la biblioteca en el supuesto humedal. El Tribunal Administrativo, en todo su trámite, pidió el concepto que se debía pedir. ¿A quién? A la autoridad ambiental. En este caso, a Corpo Boyacá. Corpo Boyacá hizo el estudio del terreno y concluyó que sí se podía hacer la biblioteca. Si bien es cierto, toda el área del humedal del 20 de julio y del barrio La Fuente, como se llama La Fuente Chiquita, y todo esto, es un área que tiene una serie de nacimientos de agua. Es más, allí en el lote hay un pozo de extracción de agua para el acueducto, en el costado occidental del predio. Pero en ningún momento había ni flora ni fauna de humedal. Ojo, allí no había ninguna expresión de fauna ni de flora de humedal. Simplemente ese lote, cuando llovía demasiado, se inundaba porque no tenía salida natural para que saliera el agua, pero no había nivel freático en superficie. De todas formas, aclarado este tema, yo ya había salido de la alcaldía. Cuando ya el proceso llegó a su final, que fue más o menos, tengo entendido, el año 2014, yo terminé mi gestión en el año 2011, entonces fue cuando vino el rediseño del proyecto. Se dejó el área, y ahí está en el plano que hizo el contratista, se dejó el área de la biblioteca y se dejó el área del parque para el diseño completo del proyecto. Es bueno aclarar que cuando yo proyecté la obra, destinamos en coordinación con el gobernador de la época, y sería bueno consultarlo, con el doctor José Rosso Millán, con quien hicimos todas las obras en compañía. O sea, en la gestión que hicimos, tanto Gobernación como Tunja, todas las obras que hicieron entre el 2008 y el 2010 fueron de común acuerdo. Y además porque era un complemento, él como ingeniero civil, yo como arquitecto, hicimos un grupo perfecto de proyectos que se ejecutaron, entre otras, y que bueno, en otra ocasión los comentaremos. Entonces, para la biblioteca, destinamos 4.000 millones, en cifras redondas, son 3.000 y pico, pero vamos a hablar en cifras redondas. Pero 4.000 millones de pesos, 2.000 millones para el área del parque, 2.000 millones para el área de la biblioteca. Y a la vez, el gobernador tramitó ante la asamblea en el presupuesto departamental la suma de 5.000 millones de pesos que quedó aprobado en el presupuesto del año 2010 del departamento para terminar y dotar la biblioteca. O sea que esto se planeó perfectamente, alcaldía y gobernación en recursos. En los 4.000 millones, ¿de dónde provenían? Del empréstito que en esa época yo tramité y que surtió un efecto que debe surtir todo empréstito. Se presenta el proyecto de acuerdo al Consejo Municipal con las obras que se van a ejecutar y la descripción exacta del porqué y la necesidad. Así se hizo. El Consejo Municipal me aprobó 2 rubros específicos para ese proyecto. 2.000 para parque, 2.000 para biblioteca. Una vez aprobado el acuerdo municipal,
se va al Ministerio de Hacienda. Eso es una norma que hay que hacer. Y en el Ministerio de Hacienda avalan y le dan el visto bueno al proyecto para poder ya hacer el contrato del empréstito con el banco que se escoja. En esa ecuación hicimos el empréstito con el Banco del Gobierno, que es el Banco Agrario, que nos dio la tasa más conveniente para la ciudad. Así se ejecutó. Yo recuerdo tanto que fui a la oficina de la doctora Ana Lucía Villa, allá en el ministerio. Ella todavía hace parte del ministerio. Ella es una persona que conoce los 32 departamentos y los 1.115 municipios y sabe el estado financiero de cada uno. Le voy a contar una infidencia. El coco de los alcaldes. Y el coco de los alcaldes. Ella dice sí o no se presta la plata. Y de los gobernadores. Entonces, ¿qué pasó? Y de los gobernadores, sí. En aquella ocasión ella me dijo, ¿cuánto va a pedir de crédito, alcalde? Le dije 35.000 millones para las otras obras, incluyéndolas. Me dijo, Tunja tiene capacidad de más de 120.000, pida 100.000. Y le dije, doctora, si con 35.000 estaba a punto de revocarme el mandato, con 100.000 me extraditan. Así fue como le dije. Claro. Se aprobó el contrato, se hizo todo y se inició todo el proceso. Una primera inquietud, Pedro Esaú y audiencia que nos está escuchando en este momento. El contrato se firmó con dos destinos específicos, 2.000 para biblioteca, 2.000 para parque. Ya después, en esta reforma que hicieron, la alcaldía que me sucedió, o sea, la alcaldía del doctor Fernando Flores, decidió invertir, entre comillas, los 4.000 millones completos para el parque. Yo me pregunto, y esa pregunta tendrá que absolverla el doctor Fernando Flores. Él fue al Consejo Municipal, pidió la autorización a los concejales ya de su época para cambiar el rubro específico de los 2.000 millones que eran para la biblioteca y poderlos invertir en el parque. Primera inquietud. Segunda inquietud. Una vez aprobado el acuerdo, si fue que existió, fue al Ministerio de Hacienda para que le avalaran ese cambio de destinación específica que nació desde el acuerdo municipal del empréstito. Esa es una de las primeras inquietudes. Ahora bien, ¿qué pasó? Iniciaron la obra, se planeó unos trabajos adicionales y el contratista ejecutó lo que la administración le indicó. Entonces, a mí me parece muy oportuna y muy acertada la decisión del tribunal de decir, ¿qué pasó con los 2.000 millones de la biblioteca? ¿Por qué se cambió, entre comillas, el objeto del contrato a no ejecutar paralelamente las dos obras? Entonces, esa inquietud, ¿quién tendrá que absorberla? Pues los funcionarios que participaron en la ejecución ya práctica del contrato. Yo quiero dejar en claro lo siguiente. Nunca utilicé los recursos. Estos recursos, lógicamente, se consignaron en una fiducia y producto de la acción popular, pues quedaron ahí, como se dice, congelados hasta que no se definiera. Y fue la administración del doctor Fernando Flores la que giró los recursos, giró la plata y terminó esa obra que hoy vemos. O sea, usted no dio anticipo, usted no giró ni un solo peso sobre ese contrato. No porque la acción popular solicitó quedar todo quieto y la plata quedó congelada. Porque no había todavía diseños. Hasta ahora se estaban ejecutando los diseños, Pedro Esaú. Entonces, no había para qué pagar. No sé si de pronto se giró algún porcentaje pequeño, pero para el diseño. Pero para la obra, absolutamente nada. Que eso quede claro. Exactamente, porque no había obra. No se podía firmar acta de iniciación de obra, porque hasta ahora se había firmado el acta de iniciación de diseños. Entonces, que quede eso muy claro para el tema, digamos, contractual y para que no se especule al respecto en ese tema. Ya después vimos cómo ese parque se terminó la obra y la sorpresa para todos fue esa, que no hubo biblioteca, que era el objetivo principal de ese proyecto. Fundamental. El parque era la parte complementaria. Nosotros hemos diseñado una biblioteca que yo la había proyectado en el anteproyecto que se hizo como una flor de loto, debido a que de todas maneras, como allí se inundaba el parque, entonces esa flor de loto es la que surge de los pantanos. Entonces, esta precisamente era la idea plástica y que se convertiría en un hito urbano, porque es una esquina especial. Les voy a contar otra historia cortica para terminar ya esta introducción. Un día me encontré
al doctor Carlos Moreno. El doctor Carlos Moreno en esa época era el presidente del grupo Sodimac, o sea, del grupo Corona, los que construyen los almacenes Éxito, los almacenes Home Center, constructor, en fin. Y entonces él me dijo, usted fue el que me ganó la mano para el lote de Tunja, ¿no? Le dije, ¿por qué, doctor Carlos? Me dijo, porque nosotros estábamos interesados en comprar ese lote para hacer ahí el Viva, ese proyecto que se construyó después sobre la avenida Universitaria con calle 54. Y lo consiguió hasta regalado el lote, ¿no? Porque el presidente me contó, así me dijo. Y dije, sí, sí, doctor. Me dijo, hombre, qué bueno, ojalá se haga el proyecto. Ya posteriormente, la organización del grupo Sodimac construyó el Home Center allá en el cruce de la futura calle 54 con la avenida Los Patriotas, que esta es la que va allá donde quedan los Carrazos, sobre la autopista norte. Esta vía llega hasta allá, que afortunadamente creo que en esta administración se va a ejecutar esta obra. Pedro Esaú, esto a nivel general fue lo que pasó en términos contractuales. Lo único que yo pienso es que la acción popular que inició el doctor Pedro Pablo Salas prácticamente pues no tuvo, digamos, final positivo. ¿Por qué? Porque sí, el objetivo de la acción popular era que ahí no se podía hacer porque era un humedal. Y resulta que Corpoyaca dijo que sí se podía hacer la biblioteca y al final lo que pasó fue que la administración de Flores se enredó el proyecto y la ciudad se quedó sin biblioteca, pero todavía se puede hacer. Ahí está el lote, está el predio. Si uno se para en el parque, puede ver que hay un área de pasto, de área verde, en la esquina, camino al barrio La María, en todo ese cruce con la carrera, esta viene siendo como la calle 32, la que va de ahí hacia el barrio, hacia, digamos, la avenida Jorge Eliezer Gaitán y subiría a la fuente, en ese semáforo. Ahí en ese predio está destinado el lote para construir la biblioteca. Es una obra, yo quisiera complementar otro detalle de la biblioteca. Yo recuerdo que un día por allá en el 2006 o 2007, Jorge Eduardo Londoño, el gobernador de entonces, junto con Raúl Celi, con José Rosso Millán y él mismo convocaron a Benigno Hernán, el alcalde de entonces, al Salón de la Constitución de la Gobernación, una tarde. Y el gobernador le dice al alcalde, le tengo una gratísima sorpresa. Cada uno de los que estamos aquí, yo gobernador, el doctor Celi, que siempre estaba a la diestra de Dios Padre, a la izquierda de Dios Padre estaba José Rosso. Cada uno de los que estamos aquí le vamos a regalar un detalle a la ciudad. El doctor Raúl Celi va a anunciar ese primer detalle. Y se paró Raúl Celi y dijo, voy a regalarle a la ciudad de Tunja, doctor Benigno Hernán, el viaducto que parte de tal parte a tal parte, el famoso viaducto que todos conocemos. Y el alcalde Benigno se miró con sus secretarios y inmediatamente se le vino el enredo de los predios abajo. Bueno, una cantidad de cosas, pero de todas formas hacer un regalo y a caballo regalado, pues no se le mira colmillo. No se le mira colmillo. No se le mira colmillo. Ese fue el primer regalo. Entonces, después dice, Jorge Eduardo dice, el segundo regalo corre a cargo del doctor Rosso Millán. Y el doctor Rosso Millán se para y dice, mire, ese segundo regalo se llama el Jardín Botánico. Y describe las obras del Jardín Botánico. Y por supuesto faltaba el tercer regalo. Entonces, Jorge Eduardo Londoño dice, y ahora viene mi regalo. Mi regalo es la biblioteca para Tunja. Y vamos a destinar todos los recursos. Estaba pensando en hacer la biblioteca en la casa de Eduardo Santos. De Eduardo Santos, que era la casa de la Hacienda de la Cascada, que estaba de Silvino Rodríguez, ¿cierto? Exactamente, ahí era donde vivía el doctor Silvino Rodríguez, correcto. Silvino Esquina Rodríguez, de la carrera octava con calle 21. 21. 22, ahí perdón, se suponía, 22. Con la 22. No, 20, ahí se 22. suponía que iba a estar la biblioteca. Bueno, y por eso, para reforzar lo que usted dice, después Rosso Millán se convierte en gobernador de Boyacá, y la idea de Rosso es respetar la palabra de los 5.000 millones de pesos, que es un buen detalle porque era el complemento ideal para el proyecto suyo. Correcto. Para poderle decir a la gente que eso tiene una historia atrás
que no hay que perderla porque en realidad esa obra, yo no sé cómo será ahora una biblioteca realmente, pero una biblioteca sigue siendo fundamental, un punto de biblioteca, llámese como se llame, virtual, con los libros. Yo creo que los libros no van a desaparecer, Jamás, claro. jamás van a desaparecer. El placer del libro es una experiencia absolutamente única. De manera pues que la biblioteca sigue siendo el objetivo. Y como usted dice, lo que queda claro es que no se iba a hacer un parque, era una biblioteca con parque, no un parque con Correcto. biblioteca, es todo lo contrario. Bueno, entonces, la historia, arquitecto Arturo Montejo, es, ¿y ahora qué va a pasar? Porque nos vamos a enfrascar en un problema que también es válido porque hay que buscar la responsabilidad y qué va a pasar con el dinero y qué va a pasar con la obra, porque la obra está pendiente y cómo se van a recuperar los dineros, porque uno pensaría, bueno, ahora digamos que el constructor puede demostrar como parece que lo que arguye que lo hizo, el tribunal no le aceptó los argumentos, pero el constructor dijo, no, a mí me ordenaron hacer esto, yo lo hice, yo cumplí, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos se encontró en un peritazgo que lo que podían devolver a algo así como 70 millones de pesos y después dijo que menos de 30 millones de pesos, que eran todos digamos, como una especie de sobrecostos en que se incurrieron, pero que toda la plata, los 4.000, los 3.800 millones de pesos invirtieron. Entonces ahora es, bueno, ¿y qué va a pasar con eso? Porque entonces, si el constructor dice que entregó a satisfacción, como en efecto se lo recibieron, alguien tiene que responder. ¿Eso quién lo decidirá? Pues me imagino la justicia, ¿no? Por supuesto, Pedro Pablo. Precisamente por Pedro eso es Saúl. que yo soy Pedro Saúl, perdón. Se me confunden por los Pedros. Bueno. No, caramba. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, precisamente, yo soy el más interesado en que la justicia aclare de una vez por todas qué pasó, por qué desviaron los 2.000 millones que estaban para la biblioteca, por qué razón. Si fue una razón técnica insalvable para el manejo del nivel freático de las aguas, de lo que tenía que hacerse, pues yo no creo que eso costara 2.000 millones. Además, el parque lo que hicieron fue una gran área donde hay como una estanque, donde hay unos paticos y unos gansitos, pero es un área muy grande, en fin. Y lo demás se cubrió fue de pasto y se colocaron algunas áreas deportivas, de juegos infantiles para niños y una iluminación y unos senderos pues internos, pero en realidad el objetivo, como usted lo dice, era hacer la biblioteca, porque es que precisamente ese fue un compromiso de campaña con la ciudad, Pedro Esaú, y con el doctor Jorge Londoño. En esa época, pues el Partido Verde fue una coalición que hicimos programática. Yo recibí el apoyo del Partido Verde y yo fui elegido por el Partido Liberal. Y con el apoyo del Partido Verde, el Partido Verde no apoyó y no presentó candidato a la alcaldía en aquella época. Y prácticamente casi un 90 o 80% de los militantes de ese partido apoyaron mi propuesta. Entonces, coherente con la propuesta se hizo y por eso, como usted lo refresca muy bien en la memoria, el gobernador Rosso Millán destinó los 5.000 millones para hacer la biblioteca, que era la ilusión de la ciudad. Entonces, si se cumplió con todas las normas como deben ser, que si hay un recurso con destinación específica, pues se debe ir al Consejo Municipal en caso de la alcaldía o a la Asamblea en caso de la gobernación para cambiar el destino. Yo espero que esto haya sido así y el alcalde Flores haya ido al Consejo a decir, señores, los 2.000 millones para la biblioteca ya no van, voy a hacer un parque, y el Consejo Municipal le debió aprobar ese acuerdo de cambio de destino para proceder a repartir esos recursos y hacer solamente el parque. Si no fue así, pues ahí ya vienen los inconvenientes porque todos sabemos que cuando se destina un rubro diferente a lo que fue precisamente enfocado inicialmente, pues es un delito muy delicado contra la administración de los recursos públicos del Estado. Esperemos que esto se aclare para que de una vez por todas sepamos quién es el que tiene que reembolsar esos recursos si fue que no se hizo bien el tema legal. En esto tenemos que ser precisos y ojalá que la veeduría ciudadana, la comunidad en general esté pendiente porque no puede pasar desapercibido esto tiene que tener alguna definición real, porque aquí se está hablando de los recursos
y no solamente de los recursos como el monto de los dineros, sino específicamente de una obra que es trascendental, que es fundamental para la ciudad universitaria, para la ciudad estudiantil, para la vocación que tiene Tunja, para esa dinámica que hoy tiene Tunja, que merece Claro. una instancia, un amoblamiento, una instalación como una biblioteca con todos los detalles, con todas las características de la modernidad. Y obviamente, y quien tenga que responder, tiene que responder si hay acciones de repetición, etcétera, etcétera, pero que por primera vez ojalá sepamos qué sucede, porque la historia está llena, digo de la parroquia, en que se hacen los escándalos, etcétera, etcétera, y el tiempo va diluyendo, el tiempo va opacando, el tiempo va olvidando, haciendo que la gente se olvide, y yo creo que en esta oportunidad no se puede olvidar porque estamos hablando de una obra que sigue siendo algo muy importante para la ciudad. Entonces, pues yo pienso que habrá que esperar las explicaciones, ahora sí, de Fernando Flores y su equipo de gobierno que estuvo vinculado con este proceso, para que sepamos los tunjanos, para que sepamos la gente que vivimos en Tunja, que hemos sido testigos de todo este proceso, en qué va a terminar el asunto. Y que termine realmente, que la justicia diga si hay culpables o no hay culpables, y si hay culpables, qué responsabilidad tiene, y si esa responsabilidad es identificada y demostrada, pues que haya las sanciones correspondientes o que hayan las retribuciones y el resarcimiento que corresponde, no solamente en el acto puro del derecho legal, sino también en lo más profundo del interés ciudadano que está de por medio. Pues, doctor Arturo, yo pienso que debemos estar muy pendientes de esto. Sí, claro. Yo he escuchado y de acuerdo a lo que Sí. digamos, expresó dentro del proceso de la acción popular, que dentro de la administración del doctor Flores se dijo que no había necesidad de ir al acuerdo municipal para cambiar los rubros de recursos. ¿Esto lo definirá quién? La justicia. Esto ya es un proceso nuevo que tiene que definir el contencioso administrativo, si sí o no tenía que ir allá. Y otro tema que decía era que la obra había quedado mal planeada, porque como eso ya era un humedal y como no se tenía estudios, señores, la Corpo Boyacá definió, la Corporación Autónoma de Boyacá dijo que sí se podía hacer la obra, que sí se podía hacer la obra, o sea, no hubo mal planeamiento de la obra. Y que entonces, que era que no había los recursos para terminarla. En el momento en que se planeó la obra, estaban los 5.000 millones de la gobernación para precisamente continuar inmediatamente. Precisamente el doctor Rosso Millán, cuando vio la acción popular y cuando vio que todo se desenredó, pues por supuesto que él no abrió ningún proceso licitatorio para adjudicar una obra que no se sabía qué fin iba a tener. Y se nos acabó el mandato a ambos y esos recursos se perdieron. Quedaron ya para que la administración de Juan Carlos Granados los destinara ya para otros temas. Entonces, esa es la realidad. Y también sucedió algo parecido, Pedro Esaú, y valga la oportunidad para recordarlo, con la que yo llamé la megavía, que era esa vía tan importante de unir el sector de la plazoleta de las Nieves en doble vía hasta el Pero sector... antes, arquitecto, hagamos la siguiente precisión y Sí, después abordamos este tema de la megavía. El asunto de la biblioteca, entonces, para que quede claro y refresquemos la memoria de todos y actualicemos esta situación, es que fueron los 2.000 millones de pesos asignados en el proyecto inicial y los 5.000 de la correcto. gobernación son 7.000 millones de pesos, que con 7.000 millones de pesos en la mano, seguramente el gobierno nacional se hubiera metido la mano al drill para aportar otros. La obra en ese momento, yo recuerdo que la discusión era, no, pero Arturo Montejo se quedó corto porque es que esta obra puede valer perfectamente 15 o 20.000 millones de pesos. Pero mire que la cuota inicial sí estaba, o sea, los recursos iniciales sí estaban. O sea, estamos hablando aquí no de 2.000 millones de pesos de físicos del contrato, sino estamos hablando de la posibilidad de haber obtenido una gigantesca obra, sí, para usar su mismo término, una mega obra en el tiempo que hoy debía estar terminada con una inversión, qué sé yo, de 10, 15.000, 20.000 millones de pesos o no. Eso es lo que ha perdido la Sí. ciudad en este proceso. Sí, ¿Cierto? precisamente una de las indicaciones del diseño era que se iba a proyectar la obra para desarrollarla de manera progresiva. Con los 7.000 millones que inicialmente se contaban ya en los presupuestos tanto del Sí. departamento como el de la administración municipal, se hacía la primera etapa terminada, o sea, para que empezara a funcionar. Y
dentro del diseño que se planeó, se debería dejar una segunda etapa para complementarla ya en el futuro, que ahí era donde venía, como usted lo dice, los apoyos internacionales. Esta biblioteca se iba a llamar, para honrar al mártir de nuestra democracia, se iba a llamar la Biblioteca Luis Carlos Galán, para darle pues un sentimiento, pues digamos, a los jóvenes. Luis Carlos Galán, que fue pues inmolado por el narcotráfico aquí en Colombia en los años 80, exactamente el 18 de agosto del año 88, recuerdo tanto. Entonces, 89, perdón, 89. Entonces, se quería llamar la Biblioteca Metropolitana Luis Carlos Galán. Todavía se puede. Este proyecto, como usted lo dice, se debe hacer, porque nuestra ciudad es una ciudad estudiantil, es una ciudad universitaria, es una ciudad del conocimiento, es una ciudad que vive, respira y ve cultura por cualquier esquina de donde uno vaya. Así sea la ciudad mágica aquí en el centro histórico o la nueva ciudad allá en el norte, lo que proyectó el viaducto que también se hizo. En fin, esto es lo que queda para que se defina, y ojalá muy pronto, y como lo digo, de pronto la gente dirá, pero ¿por qué Montejo hasta ahora salió a hablar de esto? Pues, para conocimiento de las personas, pues esto como se definió allá en el año 2015, más o menos, yo fui, pues en esa época me acogió una enfermedad terrible que duré 3 años prácticamente fuera del aire, como se dice. Yo volví a la vida prácticamente a finales del 2018, empezando el año 2019, 2020. Entonces, por eso yo me aparté de todo, y cuando veo la realidad de que no hubo parque, perdón, que no hubo biblioteca, y que ese parque, que a buena vista mucha gente ha dicho 4.000 millones ese parque, cuando con menos de 3.000 se hizo el parque que también dejamos para la ciudad allá en el sector de Coservicios y el barrio San Antonio, donde hay 11 escenarios deportivos, donde hay un área de aeróbicos, donde es un espacio bellísimo y no costó más de 4.000 millones. Y allí zonas verdes, un estanque y unos jueguitos infantiles. Ojalá se haga un peritaje exacto de lo que se hizo y que sea la justicia, no los corrillos políticos de los cafés, ni los comentarios de los funcionarios, ni los conceptos de los abogados, tanto jurídicos como litigantes, sino que sea la justicia la que diga la última palabra. Efectivamente. Pues dejamos esa inquietud fundamental. Yo pienso que esta discusión vuelve a retomarse y hay que continuarla, que es lo interesante. Pasemos un breve paso de la megavía, porque es que también aquí hay otra cosa, arquitecto. En este momento estamos discutiendo ahora sí el empréstito de millones. Entonces, muy interesante la experiencia, porque en realidad los dineros de su empréstito terminaron siendo manejados por la suya y por la siguiente administración. Pablo, yo no sé cuánto usó de crédito y ahora se apuesta a los casi 100.000 millones de pesos que ya tienen aprobados el actual alcalde Alejandro Fúneme. Entonces, analicemos esa parte, comencemos con la parte de la megavía y miremos esa parte de las cifras que usted lo comentábamos extra micrófono, pactando este diálogo, para saber de esa historia de los empréstitos, que es muy importante para saber ahora qué hacer y cómo dar el voto de apoyo, o cómo hacer una crítica correcta, o cómo estar bajo una condición de veeduría para que las cosas se hagan bien, porque el empréstito seguramente para muchos efectivamente se necesita, otros dirán que no, pero bueno, estamos en esa coyuntura y eso es muy importante para la ciudad. Por favor. Bueno, referente al empréstito que yo solicité, que fueron 35.000 millones en su época, año 2010, perdón, 2008, ¿qué se quería hacer con estos recursos? El parque biblioteca, primer proyecto. Segundo proyecto, los empréstitos son para invertir, para generar desarrollo, para generar dinámica urbana, no para tapar huecos ni para cosas de esas. ¿Qué pasó? Por eso se proyectó hacer la megavía. Para este proyecto se destinaron 18.000 millones de los 35.000, y que incluía también la glorieta frente al Colegio Salesiano en un área pequeña en ese sector del cruce, donde hoy sembraron más de 14 semáforos, tengo entendido, 14 lámparas. Bueno, ¿qué pasó? Que hicimos exactamente el mismo proceso. Se contrató el diseño y la construcción de la megavía,
que uniría desde la Plazoleta Las Nieves hasta el cruce de la calle 17 con carrera 14, o sea, la conocida esquina de Los Tiestos. Todo ese tramo iba en doble vía y de ahí hacia las antiguas instalaciones de Gaseosas Boyacá de Convoy, donde hoy se hace un proyecto de vivienda que se llama Torre de las Américas, ahí en esa esquina terminaba. Se proyectó, se hizo la licitación igual con el rubro específico, todo, y se contrató. El mismo doctor Pedro Pablo hizo una acción popular diciendo que se iba a utilizar un área del Parque Santander y que iba en contra del espacio público, del medio ambiente, en fin, un tema ambiental. También se hizo la acción popular, se suspendió el proceso de diseño, la obra quedó quieta, o tengo entendido que se alcanzó a terminar el diseño, si no estoy mal, sí, creo que el diseño se terminó, el diseño existe, tanto de la glorieta como de la megavía completo, un diseño geométrico al detalle, creo que eso sí se alcanzó a terminar, y listos. Y se iba a iniciar el proceso de construcción cuando la autoridad judicial dijo, no señores, paren mientras todo esto se aclara. Nunca la acción popular se terminó, porque cuando llegó el doctor Flores, él con el contratista, con la firma contratista que había ganado la licitación, decidieron conciliar y no hacer la obra. Simplemente el contratista concilió, renunció al contrato sin pedir ningún tipo de indemnización y la alcaldía aceptó tampoco sin pedirle ningún tipo de retribución al contratista y de común acuerdo liquidaron el contrato antes que la acción popular llegara a su final. Me pregunto yo, Pedro Esaú, ¿qué pasó con esos 18.000 millones que estaban también guardados ahí en la fiducia del contrato porque no se habían tocado? Se dice que se destinaron, porque no conozco los documentos, para hacer los arreglos que se hicieron de la avenida Maldonado, la mini glorieta en el sector que conocemos todos como la glorieta de Ugolino, y el reparcheo y la nueva capa asfáltica y de los andenes de la avenida Olímpica. Y para terminar también un tramo de una obra que yo también dejé proyectada, como fue la calle 18, en el sector norte, del sector, digamos, sur del Terminal Nuevo. Esa calle que va desde la doble calzada hasta la avenida Oriental, esa es la calle 18. Yo me pregunto, ¿también fueron al Consejo Municipal en su momento para solicitar el cambio de destinación de esos 18.000 millones? Eso tendrá también que aclararlo la justicia, porque si bien es cierto, el objetivo de esos 18.000 millones era hacer una obra que se necesitaba en la ciudad, una obra importantísima para el desarrollo vial de Tunja y para descongestionar el centro histórico. Entonces, ahí queda la inquietud, estaremos pendientes de lo que defina y lo que decida en última instancia el Tribunal Administrativo de Boyacá. Doctor Arturo, ¿me sí, escucha? Sí, perfecto, lo escucho bien. ¿Sí? Sí, Es que... sí lo es. Ah, caramba, tuve aquí un pequeño inconveniente. Bueno, perfecto. Ya, si ya, usted doctor considera, Arturo. listo. Si usted considera conveniente, retomamos el tema o se alcanzó a escuchar lo que yo dije hasta el final. Creo que sí. Julito, se escuchó todo completo, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, perfecto. muy bien. Entonces también queda ese interrogante, doctor Arturo, sobre la cuestión del empréstito y el manejo sobre el destino siguiente que se le dio. Entonces, pues la pregunta sería, ¿y esto a quién le corresponde averiguarlo? ¿Cómo se hace? Si habría que acudir a la justicia, que alguien, ¿cómo sería este proceso para Yo creo, aclarar esto? Pedro, sí, yo creo que Pedro Esaú, que ahorita con digamos, la reposición que deban presentar los contratistas de la obra, entonces ya el juzgado administrativo, que fue el que determinó que ellos debieran reintegrar los recursos, pues tendrá ya la posibilidad de ellos, inicialmente ellos de oficio, iniciar
o compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se precise si sí o no hubo desviación de recursos sin previa autorización. O sea, que se averigüe penalmente el tema y que tenga sus consecuencias también, tanto penales como civiles, como para determinar exactamente quién debe retornar esos recursos, si no es el contratista de la obra. Si al final dice que es el contratista de la obra, pues ahí quedaría ya prácticamente terminado. ¿Qué se hizo con el resto del empréstito? Preguntarán las personas que nos están en este momento escuchando y viendo. Pues, ¿qué hicimos? Sí. Hice un proyecto de ciudad que se abarcó todo Tunja, que fue la construcción de los andenes. Construimos andenes, aceras y alamedas peatonales por más de 45 kilómetros. Todo el acceso desde el barrio La Fuente hasta el Parque Santander. Toda la vía en el barrio Surinama, desde la Serviteca Surinama hasta la salida allá por el barrio Bolívar, por el sector allá del Reformatorio, hoy Centro Amigobiano, hasta salir a la Avenida Oriental. Se hizo también esa alameda peatonal desde la esquina de Carrazos, pasando por frente a lo que hoy es la Nueva Curia, llegando hasta Uniboyacá y pasando por todos los barrios nuevos que surgieron hasta el sector de la Arboleda. Se hicieron también los andenes del barrio El Dorado, del sector desde el inicio del viaducto, ahí en el sector del barrio Lanceros, pasando por Fuente Higueras, barrio El Dorado, para llegar prácticamente a la esquina de la Glorieta, que empalma con la vía de acceso del Paseo de la Gobernación, frente al Batallón Bolívar. Todo este tema se hizo. Se hizo también todos los andenes del centro histórico, los andenes también del barrio San Antonio. Se recuperaron las vías también, se hizo un proyecto de recuperación completo de base, subbase y capa de esto. Se construyó la plaza de mercado de Occidente, la que está ubicada ya en el barrio, en la parte alta del barrio del Carmen. Se construyó también el megaparque allá de Oriente, que es el parque al que me referí inicialmente, que se llama Centenario. Y le quiero contar una anécdota que me comentaron. ¿Por qué Centenario? Si era el megaparque bicentenario. Bicentenario. Sí. Entonces les voy a contar una anécdota muy simpática. Me comentaron que cuando iban a colocar el aviso, venía la palabra bicentenario con B pequeña. Imagínese, Pedro Esaú. Entonces le quitaron la palabra B y dejaron solo centenario, hicieron la fácil. Centenario. Qué lástima, optaron por la fácil, porque es el Parque Bicentenario. Esto tiene que corregirse también algún día ese nombre, porque era precisamente para recordar el bicentenario de la batalla de Boyacá. Entonces, todos estos temas son los que quedan en el aire y qué buena oportunidad que ahora el mismo tribunal tiene para que se aclare de una vez por todas y se compulsen las copias. No hay que tenerle miedo a los procesos penales, ni a los procesos disciplinarios, ni fiscales. Si uno obró bien, tiene sus pruebas y yo personalmente, como siempre lo he dicho, tengo todo mi acervo probatorio para demostrar que lo que hice hasta el 31 de diciembre del año 2011 fue dentro de las normas y la rectitud como obliga la ley. Y estaré presto para atender todas las investigaciones e indagaciones que me haga la justicia. Pues doctor Arturo, muy ilustrativa esta charla, me parece muy oportuna y esa es la versión de lo que sucedió según su perspectiva y su experiencia, que es absolutamente de primera mano. Y yo quisiera terminar el diálogo, no sé si lo considere pertinente, con un breve análisis de la situación que hoy vivimos. El empréstito que intenta la administración, no que intenta, sí que intenta, porque todavía no se hace efectivo en términos de la aprobación bancaria, pero que ya tiene el camino recorrido fundamental, que es la aprobación en el Consejo del acuerdo correspondiente, y que es una suma para algunos bastante grande, 94.000 millones de pesos, pero no es una suma extraordinaria. Para la ciudad puede ser importante, pero tampoco es una suma extraordinaria, pero sí es una suma muy importante. ¿Cómo sería el análisis? No para dar consejos, ni para dar guías, ni cosas por el estilo, sino como un análisis con base en toda esta experiencia suya de los últimos 12 años, 13 años ya,
desde su alcaldía y manejo del empréstito y todas las dificultades que hay, todo lo que se presenta por el camino, la inconformidad de la gente, las acciones judiciales, todas estas cosas, pero ante todo el cumplimiento con la ciudad de los objetivos propuestos. ¿Qué análisis hace de eso, doctor Arturo, en estos momentos? Bueno, yo veo que el proyecto de empréstito que se aprobó ya por parte del Consejo Municipal el año pasado, a final de año, pues tiene un objetivo muy importante, ataca diferentes puntos de la economía, de la infraestructura física y del desarrollo urbano de nuestra Tunja querida. Entonces vienen proyectos viales muy importantes, por ejemplo, el proyecto de la carrera 18, esa vía que sería una perimetral de Occidente, que saldría ya desde la esquina del último semáforo del barrio La María para terminar en la salida ya en el barrio Libertador, o sea, para dar esa agilidad vial por ese sector de la ciudad muy importante. En fin, los proyectos son... La 16. Exactamente. Entonces, qué interesante es... Sí. No, tengo entendido, Pedro Esaú, que es la 18, o sea, por arriba de la 16. ¿Por dónde? Por la parte de arriba, o sea, para salir, digamos, por la parte alta del barrio La Concepción, de Los Cojines, y bajar allá por detrás del barrio La Fuente. Es una obra muy interesante. Ya. Es una obra muy interesante. Ya. Sí. Exactamente. Bueno, en fin, todo esto que ha pensado la administración del doctor Alejandro Puli me parece positivo para el desarrollo de Tunja. ¿Qué consejo no? Sino qué análisis hago yo. Que por favor, si alguien va de pronto a algún grupo colectivo de ciudadanos que de pronto vean que esto no es, o en fin, que no se precipiten, que primero vean qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a ejecutar. Que no pongan acciones populares solo por ponerlas y por ponerle palos a la rueda. No, que si hay una veeduría, sea una veeduría tanto en la parte técnica como jurídica muy seria, precisamente para evitar lo que pasó en la época mía. Que pues yo entiendo la actitud en aquella época del doctor Pedro Pablo Salas, pero fíjese que ninguna de las dos acciones populares progresó y se quedó Tunja sin megavía y sin biblioteca. Entonces, donde sí se podían hacer. Entonces, la idea es esa, el diálogo permanente. A la alcaldía le propongo que haga un diálogo ciudadano abierto, ya que ahorita la pandemia, gracias a Dios, está ya pasando, que haya un diálogo permanente con la comunidad, con los veedores y con todas las personas que están pendientes de estas obras para que se hagan. Todas las obras son importantes. Ojalá se pueda terminar muy bien este proyecto porque, como usted lo dice, Pedro Esaú, la ciudad lo necesita. Y hablar ahorita de 90.000 millones de pesos no es una suma escandalosa. Tunja es una capital. Lo que pasa es que aquí la gente se escandaliza por algunas cosas. Pero no, tenemos que abrir la mente. Tunja necesita inversiones de mucha más envergadura. Y esto es una cuota inicial porque los proyectos que están planteados allí, por ejemplo, en el caso de la vía de Occidente, es una contrapartida para que el gobierno nacional aporte 60.000 o 80.000 millones. O sea que esto es muy importante pensarlo en grandes obras. Es una visión muy interesante de la ciudad, la cual yo, por supuesto, apoyo y ojalá ya se llegue a feliz término. Arquitecto Arturo Monteo, muchas gracias por estos minutos tan agradables y recordar estos elementos que con seguridad se vuelven actuales y que vale la pena seguir insistiendo en ellos. Muchas gracias por la charla, por los minutos de charla. ¿Cómo se ve el tiempo? Casi nos gastamos una hora. Muy gentil. No sé si quedó algo. No, simplemente agradecerle Sí. su gentileza por invitarme a su programa, a sus redes sociales, que sé que son muy vistas, escuchadas y repetidas en todos los escenarios, no solamente de Tunja, de Boyacá, sino del mundo. Lo felicito además por esa expansión virtual que usted ha hecho en los últimos años, ejemplo de visión periodística y de seriedad en la noticia. Gracias por esta invitación y, hombre, en otra ocasión ojalá nos podamos ver y seguir dialogando de Tunja, que es lo que tanto nos llama en el alma y que yo siempre pues estaré muy pendiente de lo que sucede con mi ciudad. Mil gracias y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor Arturo. Una feliz tarde, muy amable. Hasta luego. Adiós.